está. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches, qué gusto. Ay, igualmente, pues aquí retomando este otro aprendizaje, la verdad que nunca había hecho un live hasta ahora y justamente aquí picoteándole, ustedes disculparán si me equivoco en algunas cosas, pero pues aquí estamos, justamente que me da mucho gusto pues saludarte después de Ahí tantos está. años Hola, de no Eli, ¿cómo vernos estás? Buenas físicamente. noches. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches, qué gusto. A Ay, ver, me igualmente, acomodo pues aquí aquí un retomando poquito con todo. Ya, creo que ya estamos, ¿no? ¿Ya? Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría antes que nada, pues nos presentáramos para que nos conocieran qué es lo que hacemos. Más que nada, a mí me gusta más esta parte de lo que haces allá en tu país, a qué te dedicas, o sea, cómo trabajas la nutrición allá. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Elizabeth Quiroga. Bueno, yo soy nutricionista dietista. Tengo una maestría en nutrición clínica, una maestría en nutrición comunitaria. Actualmente trabajo como docente titular de la Universidad Técnica de Ambato, acá en Tungurahua, Ecuador, y también manejo una consulta privada. Entonces, bueno, de las actividades que se realiza normalmente podemos hablar de la parte de docencia o de la parte también de la consulta privada. Y en la consulta privada, ¿cuáles son las herramientas que tú usas o cuál es la población que tú te enfocas para poder analizar a los pacientes? No sé. Bueno, acá los consultorios todavía no se manejan por especialidad en el área de nutrición. Entonces, generalmente cuando un nutricionista se pone un consultorio, maneja varias áreas. Personalmente, considero que tengo más experiencia con adultos mayores, enfermedades crónicas no transmisibles y niños. Pero bueno, también manejo la parte deportiva algo porque soy antropometrista ISAC nivel 2. Entonces, bueno, he atendido a varios tipos de pacientes, pero la gran mayoría son más de tipo adulto. Y bueno, también en la parte de la titularidad de docencia manejo bastante la parte pediátrica y la parte de adulto mayor. Ah, excelente, muy bien, Eli. Oye, ¿y a qué se dedica el nutriólogo en Ecuador? ¿Cuáles son las actividades o dónde se destaca esta profesión allá? Bueno, el nutricionista acá puede desenvolverse en varias áreas, ¿no? Hay el área hospitalaria, donde se puede manejar la parte clínica y también la parte administrativa, la parte de, bueno, tú sabes del conteo de dietas, de administración de la parte de dietética en todo el hospital y la parte clínica, obviamente, en el manejo de los pacientes en un equipo multidisciplinario. También hay acá los nutricionistas deportivos, que generalmente son parte también de un equipo multidisciplinario dentro de equipos de fútbol, por ejemplo, o de selecciones, o que trabajan ya en federaciones con deportistas de élite. También se manejan bastantes las clínicas renales, ¿sí? Para pacientes con insuficiencia renal. Ahí también se desenvuelve bastante los nutricionistas en esta área. Tenemos también el área también de la parte alimentaria, de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, hay nutricionistas que de pronto realizan alimentos relacionados justamente con alimentos funcionales, por ejemplo, o que trabajan igual junto con ingenieros en alimentos para el desarrollo de nuevos, justamente alimentos que contengan ahora los tan famosos alimentos funcionales o que sean enriquecidos, fortificados, entre otros. Otra área muy importante es también el área comunitaria, ¿sí? Que se trabaja dentro de los centros de salud. Ecuador es un país que tiene bastante población indígena. Bueno, de hecho, nuestro país está ubicado en el tercer país con mayor prevalencia en desnutrición crónica infantil. Entonces, aquí la parte de nutrición infantil también tiene bastante auge por la problemática que tiene nuestra población ecuatoriana. Esas son generalmente, bueno, y la parte también privada, ¿no? Que generalmente se ponen sus consultas, algunos también trabajan en la parte de asesoría como visitadores médicos, ¿sí? Entre esas son las más importantes. Ah, ok.
muy bien. Pues qué bueno, realmente sí está muy amplio pues ahora sí que el rango de poderse dedicar a esta parte, ¿no? De la nutrición. Pues sí, ahora yo me presento un poquito y ahorita vamos a ir platicando un poquito cómo hacemos cada una de nuestras actividades, si te parece. Y pues mi nombre es Luisa Callejas, ahora me dedico a la parte de nutrición clínica pediátrica, ya desde hace unos 15 años, ya llevo 25 años con esto de la nutrición. En los primeros años me dediqué mucho a la parte de servicio de alimentos y ya posteriormente me dediqué a toda la parte clínica de hospital, básicamente atención hospitalaria y también un poco en la parte de la docencia. También tengo una especialidad en bioneuroemoción que me encanta muchísimo. Conocer cuál es ese impacto, cómo las emociones afectan nuestro día a día o cómo realmente a partir de conocerse uno mismo puede realmente pues ir modificando cada una de nuestras pues, creencias que tenemos ahí que de pronto nos limitan a hacer ciertas cosas. Y también me he adentrado mucho en la parte de la autosanación, como ese autoconocimiento con uno mismo y poder sanar esos traumas, esas emociones ahí estancadas, ¿no? Básicamente. Y pues ahora me dedico más a la parte de pediatría y pues aquí estoy justamente compartiendo contigo. Y así como tú mencionas todas las áreas del nutriólogo en Ecuador, también acá en México creo que son similares. Y pues realmente los campos de trabajo pues son muy amplios, ¿no? Justamente cada uno de estas áreas tiene ciertas prioridades. Y a mí me gustaría, igual tú puedes hacer una pregunta, ¿no? Aquí yo le comentaba a Elips, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero a mí me gustaría más como un tipo charla, ¿qué haces tú allá, qué hago allá y pues ahora sí que qué podemos compartir de nuestra experiencia que hemos generado hasta este tiempo. Y a mí me gustaría que me compartieras, y si te es posible de manera muy general, o, digamos, cómo es que cuando llega un paciente a tu consulta privada o al área donde trabajas, ¿por por dónde empiezas a conocer o a valorar a este paciente? Y vamos a ver, que se nos trabó un poquito, vamos a esperarlo un poco más. Vamos a esperar, que creo que ya nuestra señal no es tan buena al parecer, entonces hay que checar. Ahorita se está conectando nuevamente Eli, y mientras en lo que ella pues se conecta nuevamente, yo les platico un poco de manera general cómo es que realizo esa valoración para cada uno de los pacientes. En mi caso, yo solamente veo pacientes pediátricos y es lo que realmente me especializo en esa parte, y pues he aprendido a escanearlos desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y justamente es esa parte de análisis, de cómo ir valorando cada uno de esos puntos. Yo generalmente empiezo con la parte de los datos generales del paciente. Posteriormente vemos la parte de la enfermedad, en qué consiste la enfermedad, cuál es la definición de la enfermedad, es importante conocerla, y cuáles son las características que necesita este paciente en cuanto a la parte de características, en cuanto a nutrimentos, proteínas. Ah, ya está acá nuevamente. Okay, bien, es que te me fuiste un poquito, ¿verdad? Sí, sí, las fallas técnicas. Ah, ok, no te preocupes. Pero ya yo les platicaba un poquito de cómo hacemos la valoración de cada uno de los pacientes. Yo voy a hablar en mi caso de la parte pediatría y ahorita pues tú nos compartes la parte de lo que tú haces, ¿sale? Listo. Y entonces tenemos posteriormente de analizar la enfermedad, pues vamos a la parte de antropometría, donde analizamos la parte de pues todos los datos de peso, talla, perímetro cefálico, perímetro braquial, pliegue cutáneo tricipital, que quizás hay algunas otras, pero a mí en lo particular son de las que en un momento ya puedes utilizar estas herramientas para poder analizar al paciente. Posteriormente analizamos toda la parte de los bioquímicos, cuáles están alterados y por qué. Nos vamos posteriormente a la parte de la clínica, qué datos tenemos de distensión abdominal, de diarrea, de estreñimiento, no sé, alguna situación ahí que esté ocurriendo en este tipo de pacientes. Y finalmente analizamos la parte de la alimentación, que creo que es un punto muy importante de saber analizar
cómo se encuentra ese equilibrio o esa alimentación de manera habitual, cuáles son los horarios, las cantidades, eso es muy buena información que como nutriólogos nos es muy importante. Y posteriormente ya analizamos después de esto, pues cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente de acuerdo a esa primera evaluación del estado de nutrición, para finalmente poder hacer nuestra intervención de qué cantidad de energía va a requerir para continuar con su crecimiento, con proteínas, líquidos, etcétera, ¿no? Y ya sea por vía enteral o parenteral, y finalmente pues hacer un monitoreo de esa intervención que tú hiciste. Si realmente el impacto de que tú estableciste ese apoyo nutricional, pues realmente beneficia como tal al paciente. Así, a grandes rasgos. Y pues ahora, Eli, si nos quieres compartir cuál sería tu experiencia en este punto. Claro, ahí estamos hablando del proceso de cuidado Así nutricional, es, ¿no? ajá. Claro. Bueno, básicamente yo creo que eso está estandarizado, ¿no? En la mayoría de los países del proceso de primero, justamente valorar, sí, valorar, hacer un diagnóstico. En la valoración obviamente se toma en cuenta la parte, como dicen, el A, B, C y D, ¿no? Antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. Ah, muy bien. En todos los pacientes. Entonces, luego el PES, ¿no es cierto? El diagnóstico nutricional, que justamente ahí debes cumplir el problema basado en justamente en los códigos del PAN, ¿sí? De proceso de atención nutricional, la etiología y los signos y síntomas, ¿no? Sí, Así es. en el PES. Luego tenemos la parte de intervención, que también se manejan códigos del proceso de atención nutricional y el monitoreo. Entonces, básicamente, creo que lo manejamos igual. Lo más importante, pienso yo, en el proceso de cuidado nutricional es llenar bien la parte subjetiva, ¿no? O sea, hacer una buena historia clínica para poder valorar bien. No sé tú qué consideres, porque cuando no está hecha bien la historia clínica, bien tomados los datos del paciente, a los estudiantes se les dificulta hacer la parte del diagnóstico, sobre todo de la etiología, del origen, del por qué tiene ese problema nutricional. Entonces, siempre yo les recomiendo que al momento de llenar una historia, lo hagan tomándose su tiempo y tomándose los datos, inclusive, por ejemplo, datos socioeconómicos, las historias, por ejemplo, que tú dices, la parte emocional del paciente, la parte de cómo fue la infancia, de cómo fue el nacimiento, de si, por ejemplo, su sobrepeso tiene una historia desde la infancia o si empezó desde la adultez, cositas que a veces pensamos que no son útiles, nos puede servir mucho para formular un buen diagnóstico. Sí, fíjate, aunque en la parte de la información, digamos, teórica que tenemos de este tema, no se incluye mucho la parte emocional, realmente te habla nada más, se hace mención, ¿no? Pero yo creo que justamente para mí en todo pues así que esta práctica de la nutrición por un buen tiempo, en algún momento yo me cuestioné, dije, por qué no funcionan las dietas? ¿Por qué en este paciente tiene muchas recaídas a pesar de que el plan de alimentación ya tú cuidaste, tú hiciste todo ese análisis y a final de cuentas no lo lleva a cabo o simplemente pues ya lo abandonó, ya volvió otra vez a los malos hábitos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es esa parte que muy poco pues indagamos en el paciente, pero que nos daría mucha información, porque incluso esa forma de cómo se expresa, de su día a día, de cómo vive su día a día, pues de pronto te vas a dar cuenta que quizás las prioridades van a ser muy diferentes, ¿no? Yo recuerdo una paciente por ahí que me la envían a mí por bajo peso, y sí, realmente una niña de 4 años pesando 11 kilos, y realmente la mamá, su preocupación, pues dice, pues no sube de peso, no quiere comer, pero ahí la mamá en el entorno que estaba viviendo el esposo se había ido a Estados Unidos, aquí es muy común que pues el hombre vaya a buscar ingresos pues a la parte de Estados Unidos para poder mandar a la familia y que siga pues teniendo los ingresos económicos para poder alimentarse, ¿no? Y dentro de esa misma etapa también pasó de que la mamá la suegra había muerto. Entonces ella se estaba haciendo cargo ahora tanto de su hija como de toda la familia
pues del esposo, ¿no? Y de pronto dijo, ya no sé qué hacer. Sentía una carga una alta responsabilidad de algo que no le correspondía, y pues eso a la larga pues también lo estaba percibiendo la niña de cómo mamá se encontraba en ese momento, y es algo que de pronto como que no nos percatamos porque al inicio nos enfocamos nada más en, pues ahora sí que en los puntos que nos viene en esta parte de información que te dicen que es muy sistematizada y es muy útil, sí. Y yo creo que también es poder tomarle atención al paciente de cuál es su semblante que tiene en el momento de que te expresa toda esa información, y te daría mucha más información. No sé qué. Claro, Ajá. claro. Bueno, de hecho, tú que eres especialista en la parte pediátrica, debes saber que la mayoría de los problemas de los niños, sea por alimentarse en exceso o de pronto también los niños que son mal comer, bueno, aquí lo llamamos mal comer, no sé cómo se los llame allá, o que tienen un umbral de apetito sumamente bajo. La mayoría de ellos, su origen es algún problema psicológico, ¿no? O sea, como tú dices, algún evento o algo que les marcó, que les está justamente llevando, ¿no? A comer o mucho o a comer poco. Incluso aquí, justamente que estabas hablando de esa niñita, ¿no? De 4 años, es muy interesante porque aquí los niños menores de 5 años generalmente no son buen comer, ¿no? Y hay bastante prevalencia de bajo peso en la etapa preescolar. Y resulta que de pronto no averiguamos, por ejemplo, cómo fue la alimentación complementaria, porque a veces aquí los papás exigen mucho el comer o tuvieron algún tipo de trauma, se ahogaron con la comida o simplemente tienen algún tipo de abandono, ¿no? O sea, están criados por tíos, por abuelos bueno, que no los alimentan con responsabilidad. Creo que esa es la palabra, ¿no? Entonces ahí tenemos bastante problemática con el estado nutricional de los preescolares. Entonces siempre les digo a los chicos, a los alumnos, que averigüen bien el origen. ¿Por qué tiene un umbral de apetito bajo? ¿O por qué está comiendo en exceso? Por ejemplo, se dice, bueno, no se dice, está ya científicamente comprobado que la mayoría de los niños que tienen sobrepeso tienen una huella de abandono. No me refiero a que los papás le hayan abandonado de manera así, este, sino que, por ejemplo, los papás trabajan mucho, ¿ya? Así es. Y exacto, entonces están muy solos, como que tienen mucho tiempo solos, entonces comen para suplir justamente ese abandono que tienen o la falta de atención que tienen de los padres. En el caso de la malnutrición por exceso, por ejemplo. No sé qué piensas tú. Sí, justamente es lo que a mí me ha llamado la atención, y yo soy prácticamente un ejemplo de todo eso, que hasta ahora que me he dedicado a conocerme, a ver toda mi parte emocional, todos mis traumas de momento, y esas de pronto yo, pues ahora sí que de pronto me meto a una dieta y me meto a hacer el ejercicio y no me funciona, y otra vez vuelvo a subir de peso y otra vez vuelvo, hasta que me dije, bueno, ¿por qué no funciona todo eso en mí? Qué está pasando y por qué lo dejo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y este caminar me ha llevado mucho ese conocimiento y justamente esa parte de huella de abandono, pero no en el sentido de que nosotros, es que no me abandonó mi mamá, si siempre todo el tiempo estuvo ahí, pero algo que yo te puedo platicar dentro de mi experiencia y que me he dado cuenta, es que, por ejemplo, mi mamá, nosotros éramos 10 hermanos, uno falleció, 9 hermanos, ¿no? Pero evidentemente mamá, con cosas de la casa que hacer, atender a hijos, esposo, pues quieras o no, la niña no entiende que mamá tiene todas esas cosas que hacer. Ella entiende que ella quiere la atención para ella solita, porque pues ella necesita de ese amor, de esa atención de mamá, y mamá en ese momento pues tiene otras prioridades que necesitas, pues ahora sí que sacar adelante a los demás hijos. Y la niña dice, pues es que no me hacen caso. Y justamente yo decía de esa parte, ¿no? Porque no me dieron el tiempo que yo quería, que la niña de ese momento quería. Quizás ahora ya la de grande dice, comprende a mamá y pues entiende que mamá tenía muchas cosas que hacer. Pero la niña de ese momento dice, pues es que no estuvo mi mamá conmigo. Y muchas de las veces yo me recuerdo que cuando pues obviamente
pues yo creo que era ya muy latosita o muy traviesa, no sé, me decía, justamente me metían mucho en la comida, era así como que come, ya, y cállate, ¿no? Y por ahí entre, pues, la familia hasta pues, es un bullying de decir, pues, que a ti te daban lo que tú querías, o sea, me daban los pastelillos, ¿no? Por ahí un pastelillo de, pues, pan de dulce, y era mi forma de calmarme para mantenerme callada y ya no seguir llorando. Entonces, de momento, yo cuando de alguna situación que tengo de, pues ahora sí que de tristeza, de que estoy sola, siento esa soledad, busco ese tipo de elementos para poder sentir ese placer, aliviar esa herida de que estoy sola, de que no hay nadie y ya no sentirla. Es como mi tapadera que yo ocupo para poder decir, ah, ok, ya pasó. Ya en ese momento el pastelillo me quitó esa sensación y pues se me va, pero sigue estando ahí la emoción, al menos que yo la vaya observando y la vaya tocando para de esta forma poderla liberar, que es lo que he estado haciendo paso a paso. Y sí, evidentemente, pues yo siendo la última de 9 hijos, es así como que, pues sí, entonces tengo que atender a los 9 y tú todavía llegaste, pues no, entiendo que no era, pues ahora sí que lo que se esperaba esa niña, pero era lo que mamá en ese momento podía darme, pues ahora sí que esos pequeños espacios, o sea, o para ella era esa atención que para mí, pues creía ella que quizás eso era lo mejor para mí, pero pues así fue como fue en esa infancia mía. Claro, entonces sí, en la edad pediátrica sí es muy importante que hagamos entender eso a los padres. Es muy complicado porque ahora vivimos en un mundo eh, muy rutinario y también donde no tenemos tiempo para nada. Entonces, justamente por eso creo que las cifras de obesidad, sobre todo, no han mejorado. No sé si en tu país hayan mejorado, acá empeoran cada vez más. No, pues Tú, ajá, perdón, dime. sí, eso te comento que acá en Ecuador las cifras de obesidad, tanto en la edad pediátrica como en los adultos, no bajan. Entonces, el origen es justamente el que estamos discutiendo, o sea, la parte de la globalización, de las rutinas, por ejemplo, de la tecnología. La tecnología también tiene bastante culpa. Entonces, eh, lamentablemente, si no se corrige el origen, las cifras no van a seguir, no van a bajar. Y creo que eso es un papel muy importante que debemos formar a las nuevas generaciones de nutricionistas en generar este tipo de políticas, por ejemplo, para mejorar el movimiento en las escuelas, para mejorar también la parte de reducir el número de horas en la parte de los videojuegos, de la tecnología, todo eso, para mejorar este tema, ¿no? Del sobrepeso. En la otra parte también de justamente de abordar también la parte emocional, que creo que falta bastantísimo, falta muchísimo. De hecho, igual como una experiencia, ¿no? En la parte de la consulta privada, la mayoría de las personas que tienen sobrepeso, no solo pediátricos, sino también adultos, tienen problemas de trastorno por atracón, no diagnosticados por un psicólogo, perdón, por un psiquiatra, porque eso lo debe diagnosticar un psiquiatra, sino porque tú a veces ya los abordas y cumplen los criterios de diagnóstico, porque, bueno, nosotros los nutricionistas debemos saber de psicología, es necesario. De hecho, es una materia, no sé si ella la den. Los Sí, nutricionistas deben tener una materia de psiconutrición o de psicología. Y si tú, bueno, sabes los criterios diagnósticos de un trastorno por atracón y lo preguntas, la gran mayoría entra dentro. Obviamente se debe trabajar multidisciplinariamente, entonces ahí la base del tratamiento sería conductual, ¿no? Entonces, ese es el problema. sí, y yo creo que esta parte de la obesidad son muchos factores pues, que la rodean, ¿no? Para que se desarrolle. Y son muchos, realmente, si pudiéramos, poder desmenuzar todas esas causas que nos llevan a esa obesidad, nos tardaríamos a hacer muchos lives para toda la vida, porque realmente cada uno de esos factores que van influenciando en cada una de estas personas para llevarlos a esa ingesta de alimentos por arriba de lo normal,
pues son muchísimos. Yo tan solo podía identificar es solamente la parte de la tecnología, el sedentarismo, la parte de la alimentación. Y no sé cómo sea ya acá, pero realmente yo te puedo generar, no sé, mencionar alguna de las características que me llama la atención de este tipo de pacientes. Es que muchos no sé, como que de pronto esperamos, yo no se hacen responsables de su situación, como que espera que el entorno cambie para yo poderlo cambiar. O sea, cuesta trabajo de pronto aceptar que es mi responsabilidad, de verlo y decir, es que yo decidí, pues ahora sí que nadie te pone a comer lo que tú quieras, nadie te dice, te lo sugiere, más sin embargo tú decides, eres quien te decide qué comer, en qué momento hacer cada una de las actividades. Y eso como que de pronto yo veo que tan solo en uno de inicio, que te digan que tú eres responsable de tu vida, y es como, ¿cómo? Si todo el tiempo, pues, viste que papá y mamá se hacían cargo de ti y ahora me dices que soy yo, como que eso no nos llega aquí a la cabeza. Yo al inicio así como que me resistía a eso. Dijo, no puede ser, porque era más fácil culpar a los demás de mi vida a serme yo responsable. Es más fácil. Es decir, no, pues que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, soy así. Pero el que tú me digas que es mi responsabilidad, así es, espérate, eso no me gusta, ¿no? Y es eso, yo creo que es ese paso también de irte viendo, observándote, de qué forma tú misma has tomado esas decisiones y que te han llevado a eso. Y es paso a paso, entiendo que de momento duele muchísimo y no nos gusta verlo porque pues de pronto a nadie le gusta ver todo eso, ese dolor que se ha ocasionado, todo ese entorno que hay alrededor, y dice, no, pues es que yo no fui, fueron los demás. Pero si uno empieza, al menos yo ya paso a paso me he ido observando, he ido haciendo esos cambios de forma paulatina, pero pues eso lleva, pues toda la vida nos va a llevar haciendo todo esto, porque pues obviamente estamos aquí para descubrir quiénes somos, ¿no? Claro, y eso se ve en adultos, ¿no? En adultos que ya supuestamente ya tenemos nuestro criterio formado. Entonces, no sé si te ha pasado, tú mandas un plan y al momento del monitoreo tú le preguntas, ¿no? Obviamente, cómo le fue, cómo estuvo la semana, todo eso. Y empiezan los pretextos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, entonces siempre hay que ser claro que ellos son el 99%. Una sola les da las herramientas. Las decisiones que ellos vayan a tomar, sea que salgan de viaje, sea que tengan alguna cita o algo fuera de la rutina, el hecho de que hagan o no ejercicio, porque eso es un punto muy importante. Las personas no les gusta porque supuestamente no tienen tiempo. Entonces eso ya es un pretexto. ¿Sí? Entonces, como tú dices, o sea, debemos hablar claro con el paciente y decirle que la responsabilidad parte de ellos, Sí. no de nosotros. Nosotros damos las herramientas. Entonces, una persona que está acudiendo a una consulta nutricional debe hacerse responsable de que el plan se cumpla. De pronto no al 100%, pero enseñándole los reemplazos, las sustituciones, sí, sí se debe cumplir. Entonces, Ujú. es muy importante ser claro en eso. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuál ha sido lo más difícil que te has encontrado para que el paciente siga el plan de alimentación? ¿Y qué es lo que te ha funcionado para decir, bueno, en este paciente que ocurrió esto, que no se llevó de manera adecuada, me funcionó esto? ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? Eh, a mí se me hace difícil más la población pediátrica, porque hay que cambiarle a los padres. Entonces, siempre cuando viene un niño, yo les pido que vengan con el cuidador principal, porque a veces vienen los padres, pero los padres no pasan con ellos. Pasa la abuela, por ejemplo. Hay que traerle a la abuelita. Por ejemplo, eso me ha funcionado en niños. He tenido también situaciones muy complicadas de adolescentes que acuden solos a la consulta. No acuden con nadie. Mm. Y tú sabes que los adolescentes, los niños se manejan por aprendizaje social, o sea, tienen un modelo. Sí. Y obviamente el modelo es el cuidador principal. Entonces, esa parte me ha servido en pediatría. Y en adultos, el jalón de orejas, sí sirve. Órale, muy bien. Ajá. Sí sirve bastante. Bueno, a mí me ha servido, o sea, a veces, o sea, como que con una voz un poquito más firme
Y sí, te toca ponerte como que un poquito dura y decirles así de manera clara que la responsabilidad son de ellos. Algunas personas que son más susceptibles a veces pues no vuelven, pero la mayoría dicen, no, yo necesito que usted sea así. De hecho, por eso volví. No sé si a ti te sirve. Eso sí, porque sí Sí. hace falta acá eso. Fíjate, a mí lo que me ha funcionado en la parte de pediatría, a diferencia de eso, bueno, te cuesta un poquito más, y para mí me ha sido más fácil ver la parte de pediatría, porque de pronto el papá ve que solamente va a necesitar que hacer, la familia va a tener que hacer los cambios para que realmente el niño se vea beneficiado. Sí hay excepciones que de pronto dicen, no, yo no voy a hacer nada y siguen con su vida, pero también me he llevado la sorpresa de familias que realmente hay un cambio en todo el entorno familiar, generalmente mamá, papá y el núcleo, ¿no? Hermanos. Y la mamá es la que toma las riendas de, pues, de la familia y hace que los cambios sucedan y en el niño se ve reflejado. Realmente a mí me tocó ver una paciente más o menos, la vimos por obesidad en más o menos como un año y medio, y en ese año y medio pasar de obesidad llegó a un estado de nutricional normal. Dije, wow, pero ahí la mamá dijo, es que todos nos enfocamos en el plan de alimentación en las guías que usted nos dio y todos las aplicamos. Y dije, wow. O sea, realmente los resultados sí existen, solamente pues sí, tiene que haber una responsabilidad por parte de los padres. Y a final de cuentas yo les digo a los papás, o sea, estos cambios que tú quieras que el niño haga, los vas a tener que hacer tú, como bien mencionas, ¿no? Los niños aprenden a través del ejemplo, no hay ninguna otra forma de poderlo hacer. Y si queremos que esos cambios se vean reflejados en ellos, mamá y papá van a tener que hacer. ¿Qué van a tener que hacer para que esos cambios se vean reflejados o realmente los hagan en cada uno de ellos? Pues ahora sí que van a ser decisiones de cada uno de ellos y en qué momento las van a tomar en cuenta. Hay quien sí dice, pues sí, lo voy a hacer, y también hay quien no, pero realmente las decisiones son de cada uno de ellos y más allá pues yo te puedo dar las herramientas, como bien lo dices, pero la responsabilidad es tuya, ya ahí ya no me toca. Y yo creo que ahí muchas de las veces también, yo he notado, porque a veces yo también me las cuento, cómo nos mentimos, ¿eh? O sea, tan solo como mentir a justificar y decir, es que así, no lo hago por esto, ¿por qué no haces ejercicio? No, pues es que tengo mucha tarea, es que tengo mucho trabajo, es que no me da tiempo. Y si tú te das cuenta, en cada una de esas justificaciones no hay realmente ahí sabes realmente que te estás justificando, te estás poniendo puros pretextos y cómo tú solita te estás mintiendo y en realidad no lo quieres hacer. Yo creo que la forma más honesta de decir es, no quiero hacerlo. El simple hecho que tú aceptes esa parte de no querer hacerlo es, ya ahora viene la siguiente pregunta, ¿y por qué no quiero hacerlo? Y ahí realmente te vas a poder ir es como descubriendo paso a paso qué hay dentro de ti o qué pensamientos te has comprado para no hacer ese tipo de actividades, porque ahí eso es realmente enriquecedor. Yo creo que una de las cosas que de pronto pues no podemos cambiar es que si no vemos lo que realmente estamos viviendo, y muchas veces no lo queremos ver porque no me gusta. Entonces mejor me cuento otra cosa, así como que yo sé que no me gusta mi cuerpo, pero, ay, mañana, el lunes voy a empezar. Y es algo que yo lo he notado, me he estado observando y digo, mira qué interesante. O sea, con un solo pensamiento que ya te lleve a ese estado de placer, ya te saliste de ahí. Y no te ves realmente en cuál es la situación que tienes en este momento. Y así todo el tiempo la mente te saca de este presente y te vende la expectativa del futuro y ya te saliste, ya te escapaste, ¿no? Claro. Y yo tengo aquí de bueno, una familia, ¿no? Que vino muy preocupada por un niño, sí, que ya prácticamente estaba con una resistencia a la insulina, estaba demasiado ya complicado, con esteatosis hepática, ¿no? Hígado graso, un montón de cosas y era chiquito, ¿no? Apenas tenía 10, 11 años y los padres estaban tan preocupados que sí, o sea, los hicieron toda la familia y la verdad es que todos tenían sobrepeso, no solo el niño, la mamá y el papá también. Y decidieron coger todos el tratamiento y bajar.
Y la verdad es que se enfocaron tanto en mejorar el estado nutricional porque el niño tenía obesidad severa, que prácticamente incluso hicieron la parte de la actividad física con entrenadores personalizados Ujú. y les fue sumamente bien. Entonces, sí, se llegó al estado nutricional normal de los tres y están mantenidos porque ya fueron dados de altas hace algún tiempo y no han vuelto a subir. Entonces, es algo muy importante. No sé cómo te va a ti en la parte de manutención, porque hay pacientes que logran bajar, pero después de un tiempo vuelven a subir. Lo más difícil creo que es mantenerlo, ¿no? Mantener un estado nutricional. Igual las personas que necesitan subir o que quieren aumentar masa, es como que se enfocan un tiempo, logran como el objetivo y luego vuelven a lo de antes. Entonces, ¿cómo aumentar la adherencia? La adherencia al tratamiento. Ese es Ujú. el problema, creo yo. Y fíjate, yo en toda esta parte me he encontrado con ciertos cuestionamientos a mi pensamiento del por qué realmente no logro el objetivo que yo estoy buscando. Justamente hay veces que lo hacemos simplemente por llegar a la meta, pero no es como tal por el placer, el que tú identifiques que realmente lo necesitas, así como cepillarte los dientes todos los días y dormir, es hacer tu actividad física. O sea, como que de pronto lo buscamos para lograr el peso, para lograr irme a la playa, para el bikini, y después, pues ya me casé, ya fui a la playa, ya me vuelvo a comer de todo. Pero ahí yo creo que pierdes tienes que tener bien claro cuál es la decisión que estás tomando en ese momento. Porque si de pronto nada más lo tomas para irte a la playa, pues sí lo vas a lograr. Pero ¿cuál es el objetivo real? Que nada más sea para la playa o para toda la vida. Sí, porque realmente hay veces que lo hacemos tan restrictivo y tan sacrificado que llega un momento y dices, ya no quiero hacerlo. Y realmente es lo que nos llega a pasar. También obsérvate, observarse en qué momento yo lo hago por ese sacrificio, con esa intensidad, ese esfuerzo por lograr algo. Pero llega un momento que ya no quiero hacerlo, ya estoy cansada. Pero tú nada más te enfocaste en ese punto. Yo creo que cuando tú te enfocas ahora por disfrutarlo, por realmente vivirlo, por hacerlo parte de un estilo de vida, la situación cambia. Yo ahorita te puedo compartir de que antes pues solamente yo iba al ejercicio por esa parte de decir yo quiero tener ese peso, quiero tener esa figura. Y ahora le comentaba justamente a una compañerita en la mañana que ha cambiado mi expectativa con respecto a ello, es decir, ahora lo disfruto, realmente lo veo más como una actividad que voy a hacer durante el día y es parte ya de mis actividades diarias, no es como decir, hoy no voy a hacer ejercicio, no, es parte ya integrado, así como cepillarme los dientes, dormir ciertas horas, desayunar, comer y cenar. Tengo dentro de las actividades diarias, incluidas esas actividades físicas para realmente poder tener activo mi cuerpo y igualmente eso activa tanto mi mente y todo en general. Y eso es algo que de pronto debe tener bien claro el paciente, cuál es la finalidad. Porque si de pronto nada más lo ves pues sí, puedes llegar a la meta, llegar a ese objetivo y después, y creo que ahí se pierde de vista. Y llega a pasar de momento, pues acá es muy común, ¿no? Pues sí, cuando andan de novios, o sea, así que el ejercicio, la dieta, tal, se casaron y ¡pum! Se inflaron como palomitas. ¿Qué pasó ahí? Entonces también es observarte. De pronto lo hiciste por la persona, e incluso a lo mejor ya ni estás con la persona y dices, no, pues ya no estoy, pues ya mejor como de todo. Pero tu salud depende del otro o depende de ti. Hay muchas cosas ahí que sí tendremos que indagar en cada uno de estos pacientes y saber cuáles son esas razones o esas decisiones que ha tomado para, de acuerdo a lo que él considera necesario para llegar a esa meta. Y son varias, ¿eh? Para cada quien va a ser muy diferente. Claro, pero sí es bastante complicado, ¿no? Porque si nosotros nos podemos a pensar, siempre se hace este juego de análisis en las clases. En un medio donde la oferta no es buena, la oferta alimentaria no es buena, lamentablemente, se está perdiendo bastante la parte cultural de los alimentos. Por ejemplo, aquí en mi país,
ya no se come mucho los alimentos autóctonos. No sé si esa palabra lo utilizan allá también, o sea, de la propia zona. Ajá, Por ejemplo, acá tenemos productos propios de Ecuador, de pronto allá no lo haya. Melloco, por ejemplo, tenemos la quinoa, tenemos la machica, la cebada, los chochos que de ajá, pronto ya no existan, ajá. pero acá son alimentos de la zona que prácticamente no se los oferta, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hay de oferta? En la comida rápida. Si tú sales y tienes que escoger, no encuentras cosas muy saludables que digamos. Entonces ahí hace falta políticas. Políticas, no sé si de costos, no sé si, o sea, mayor oferta de alimentos más culturales o de la zona para que la gente concientice esas cosas. Igual aparte de la globalización, del transporte, del hecho de que la mayoría de los trabajos tienes que estar 100% sentada casi todo el tiempo. Son muchas cosas y por eso es que se hace difícil y eso tú tienes que analizarlo para poder ver por qué no mejora, por qué hay tanto profesional de la salud y por qué las cosas están empeorando cada vez más. Eso es lo que yo les pregunto a ellos, ¿no? Y que me analicen, que me Sí, den soluciones. Y es complicado, la verdad. Es complicado. sí, yo creo que yo podría ver ahora lo que antes no tenía esta parte de visión y es, yo te puedo decir que muchas veces es, yo espero que mi entorno cambie para yo cambiarlo y creo que hay veces que el paciente va al médico, pero así como que el médico es responsable de que yo me sane, de que yo esté bien, pero no ve su responsabilidad de él mismo. Es decir, yo tengo que cambiar mi estilo de vida, yo tengo que caminar, yo tengo que comer diferente, pero yo, ¿y qué necesito yo para poderlo hacer? Yo creo que, pues así que es irte observando y es algo que no hacemos. Si, estamos tan inmersos en este mundo de las responsabilidades, de tener que hacer aquí y acá, de pagar las cuentas, de hacer esto, de hacer lo otro, que de pronto no nos vemos a nosotros mismos de cuáles son esas cosas que podemos cambiar y realmente paso a paso, no es así como de un día para otro, pero yo, por ejemplo, yo antes me vendía muchísimo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y quizás ahí a lo mejor todavía tengo varios que sigo ahí todavía es pensando que el otro los haga por mí, pero una de, que yo decía es, yo tenía rutinas de trabajo durante todo el día y decía yo, no, pues es que si no, no bajo de peso porque me la paso comiendo allá afuera, no hay alimentos saludables, no encuentro, ¿no? Y dije, ok, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esa expectativa, para hacerlo diferente? Y me di a la tarea de poder ahora, juntaba yo hacía mis alimentos un fin de semana, preparaba todo lo de la semana y los tenía ya en loncheras. Entonces yo llevaba dos loncheras, una por la mañana y una por la tarde. Y entonces así era como de pronto yo pude mejorar esa parte de alimentación en ese momento. Y obviamente así, yo creo que muchas de las veces nos contamos las historias pues que nosotros creemos como verdad, pero no nos damos ni siquiera le damos un giro diferente para ver qué opciones más tenemos para verla de forma diferente. Hay veces que nos enfrascamos nada más en el problema y solamente vemos ese problema, pero no vemos cuáles son las posibles soluciones. Y yo creo que hay que darle un pequeño giro para ver todas las posibilidades que hay alrededor de dicha situación. Eso creo que en algún momento me ha funcionado en ver, tan solo en cuestionarte, bueno, no puedo comer bien. Bueno, ¿y qué puedo hacer diferente? Y nada más, como el lanzar la pregunta en ese momento, y creo que paso a pasito tú mismo te va a llegar, a ti misma te va a llegar la respuesta de cuáles son las opciones que tienes para solucionar ese problema. Y muchas de las veces no nos cuestionamos, simplemente damos por hecho que el problema ya está, pero ni siquiera me cuestiono de qué puedo hacer diferente o qué más puedo hacer o qué más es posible, qué otra cosa puede suceder. No sé, echar al aire una gama de preguntas y créeme que la respuesta va a estar ahí. A mí me ha pasado en ese sentido de que de pronto tengo alguna situación que se está repitiendo de manera muy continua y de pronto digo, no, es que no tiene solución. Bueno, ¿y qué puedo hacer diferente? Y ya, me sigo y de, no sé, una hora, 2 horas, dependiendo,
me llega como que esa información, digo, ah, mira, no se me había ocurrido esto, ¿no? Que a final de cuentas hay quien dice que un problema es, tú lo ves como un problema porque hasta ahora solo para ti es un problema porque en este momento tú no has experimentado esa situación. Y es justamente esto para que tú puedas observarla, pero también darle ese giro y veas qué otras opciones tienes con respecto a esa situación, ¿no? Claro, Así. sí, o sea, eso se analiza también al momento de la consulta, ¿no? La parte propia del paciente, pero también el medio. Ajá. Y claro, hay que decirles, obviamente, que eh, la solución, la solución al problema, no el pretexto. A ver, pero ¿por qué si tuvo, sí, pues si tuvo, Sí. tiene usted la opción de, incluso cuando sale, cuando escoge lo que va a comprar y todo eso, sabe lo que es un poco más saludable. Eso es lo que también yo digo, la gente sabe lo que hace daño, la gente sabe, Sí. pero lamentablemente la industria alimentaria también crea cada vez productos que son cada vez más adictivos para que las personas lo vuelvan a consumir. Y eso también es un problema, por ejemplo, con las bebidas azucaradas y todo eso. La gente no, aparentemente dicen que no las pueden dejar. De que pueden, pueden, ¿no? Pero justamente ahí la base. Entonces, sí es bastante eh, difícil. Sí es difícil de que una persona que estuvo acostumbrada mucho tiempo a consumir bebidas azucaradas, cortarles es bastante complicado. No sé allá cómo se maneja en esa parte también, pero creo que el consumo de gaseosas creo que es a nivel mundial un consumo excesivo. Entonces, y es la principal causa, ¿no? De la aparición de cierto tipo de enfermedades, sobre todo las que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, ya diabetes, el mismo sobrepeso, ¿no? La hipertensión, etcétera. Entonces, el problema de pasar de eso a que solo tome agua es bastante complicado. Sí, yo creo que es ir, pues ahora sí que viéndose, yo podría en este momento, yo creo que el conocer cómo, ay, no sé, yo vería más esa parte cómo, qué pensamientos tienes de manera continua que te hacen llevarte a esa ingesta de alimentos. Yo te puedo decir cuando, por un ejemplo, ¿no? Cuando estoy media tristezona, pues yo lo que quiero así como que no es una zanahoria, ¿no? Yo me voy y me busco algo dulce, porque es lo que en ese momento me hace sentir esa sensación de placer. Pero si yo, hay veces, pues ahora sí que me lo como de manera inconsciente. Y más como todo el tiempo estás inmiscuido en toda esta estrés que tenemos en la vida cotidiana y que no te observas, pues es tan fácil irte y te lo comes y pues ya se me quitó. Sí, se te quitó en ese momento, lo tapaste nada más, pero sigue estando ahí. En cambio, si profundizas y te observas qué es lo que realmente te está llevando a comer, esa parte, pues tendrías más información. Es cosa que no hacemos de forma rutinaria, porque todo este estrés nos hace que salgamos de ese cuestionamiento, de ese autoconocimiento, y que de pronto, pues es que se me antojó, pero sí, pero ¿qué hay detrás? Yo en este análisis también me di cuenta que, por ejemplo, para mí hay un dulce de tamarindo acá en México muy azucarado y cada vez que yo justamente en esas tristezas que entraba, me recordaba mucho a mi abuelo. Y dije, wow, mi abuelo era quien de momento de chiquilla me llevaba dulces y para mí cuando yo me sentía solilla, estaba triste, para mí era pues comerme un dulce de esos, porque decía, ya, era como que me apapachaba el abuelo, ¿no? Y así, sentir ese cariño, sentir pues esa ternura de parte de él, pero también a la par, pues no me hacía consciente de que pues me estaba echando más azúcar. Y es algo que hasta ahora me he dado cuenta y que digo, wow, qué interesante. Pero cuántas personas allá no nos conocemos y no sabemos el para qué hacemos, incluso hay muchos condicionamientos inconscientes, ¿no? Toda la parte de la mercadotecnia te mete cosas de que tan solo todo esto, las bebidas justamente endulzadas, la asocian con estados de familia, de felicidad. Entonces tú cuando estás triste, dices, chin, y ya te llegó el comercial de que, mira esto, felicidad, familia, tú vas y ingieres eso. Dices, tú, pues ya, porque está tan instalado en tu mente que ni de cuenta te das, es inconsciente. Si tú te observaras y te dices, bueno, y realmente ese alimento me va a quitar esa tristeza que está aquí,
Pues no, simplemente nada más está como, le está poniendo, como decimos acá, un curita, ¿no? Le está poniendo una bendita para que no te des cuenta en ese momento, pero sigue estando ahí. Si en realidad entraras a esa emoción y la sintieras, te darías cuenta que pues ni siquiera lo necesitas. Hay cosas que no necesitamos, pero obviamente la parte de ese entorno nos hace creer que las necesitamos. Es parte de esto donde estamos inmiscuidos, donde estamos viviendo. Nos, inconscientemente creamos necesidades, porque si tú te das cuenta, pues muchas de ellas no las necesitas, pero el entorno, toda esta parte de publicidad que vive todo a nuestro alrededor, nos hace crear todas esas necesidades, ¿no? Interesante. Y pues ahora sí que interesante tema, empezamos con uno y mira, al final nos llevamos pues con mucha aprendizaje, mucho compartir. Y antes que nada, me gustaría, por última pregunta es, ¿cuál es como que la situación, digamos, de la nutrición en tu país? ¿Cómo tú la observas? ¿Cuál es ese entorno en el cual se desarrolla Ecuador en cuanto a la nutrición? Bueno, acá justamente la desnutrición crónica infantil, como te decía al principio, es incluso temas de política. Siempre cuando hay la parte política, uno de los objetivos es disminuir la desnutrición crónica infantil. La verdad es que sí se ha disminuido desde las encuestas más o menos de 1996 hasta acá, sí ha habido una decreción, pero ahorita se está hablando de la triple carga de malnutrición. Yo no sé si allá también tengan ese término, la triple carga de malnutrición. Es ¿Esa decir, cuál es? Ah, es decir, la desnutrición sigue existiendo. ujú, O sea, estamos entre los tres primeros países con mayor prevalencia de desnutrición en Latinoamérica. Sin embargo, la obesidad ha aumentado al doble y los problemas de anemia también han aumentado. Entonces, es como que en el mismo individuo podemos encontrar más que nada, un retardo en el crecimiento, porque desnutrición crónica va más que nada hacia la parte de crecimiento lineal. No sé si allá lo manejen de la misma manera. Versus son niños pequeños con sobrepeso y aparte tienen problemas de déficit de micronutrientes, sobre todo de hierro, o sea, tienen anemia. Y eso ok. sucede bastante en los niños menores de 5 años. Tienen las tres cosas a la vez. Entonces aquí se maneja bastante esa triple, perdón, ahorita ya es triple, eso fue un término que recién empezó a aparecer en el 2023 acá en nuestro país, porque en vez de bajar la prevalencia de anemia, subió. Ajá, entonces es que ese es el problema, es la cosa pública es bastante, eh, tienen bastante problema en un país subdesarrollado. Ecuador se considera así y como te dije al principio, hay bastante población indígena, bastante desempleo, por ejemplo, bastante desempleo, y esto hace que la gente opte por comida que es obviamente rica en calorías, baja en micronutrientes, que sea barata. Las personas del campo venden sus productos, compran cola porque aquí se llama cola la gaseosa, ¿no? Ah, ok. Entonces la Ajá. gaseosa es mucho más barata. Tú compras solamente por un pequeño precio una de 3 litros y te sale mucho más barato consumir eso que por ejemplo, tener la fruta, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, cosas así. Y entonces sí es un problema de salud pública acá la parte de nutrición, la verdad. Entonces, justamente por eso el análisis que se les hace a las nuevas generaciones de profesionales, no solamente nutricionistas, sino de todos de la salud, que, o sea, se debería disminuir. Si hay más, obviamente, oferta de profesionales de la salud, se debería disminuir los problemas, pero a la final no se lo está solucionando. Entonces sí es bastante preocupante. Así es. Pues sí, justamente en México yo creo que también la parte, al menos yo que me identifico y realmente me preocupa, son las altas, pues ahora sí, el número de pacientes con obesidad. A mí realmente eso me ha impactado más.
desde los niños a tempranas edades. Antes no era tan común, ahora ya empieza a verse de manera más frecuente, pues tanto así que pues a nivel mundial casi somos la primera en obesidad infantil. Y pues a raíz de esto, cómo se sigue manteniendo hasta la etapa adulta y justamente ya otro tipo de enfermedades pues, crónicas, no crónico cardiovasculares, pues son más frecuentes a esas edades, ¿no? Y enfermedades de este tipo de diabetes, obesidad, síndrome metabólico, que antes no eran tan comunes en las primeras etapas de la vida, ahora ya también ya lo son, y eso es como que, wow, o sea, ese es a donde vamos, ¿no? Y cómo toda esta parte de nutrición, inadecuada forma de alimentación, la falta de recursos económicos, la parte de, pues ahora sí que podemos mencionar N cantidad, ha afectado esta situación en cada uno pues al menos en nuestro país, ¿no? Y en las familias mexicanas. Pues me gustaría a lo mejor si quieres ya concluir con algo que nos menciones, que te llame la atención, que nos quieras compartir. Y pues antes que nada, muchísimas gracias por haberme permitido platicar contigo y pues conocer un poco más y conocer cómo se vive la nutrición desde Ecuador. Bueno, muchas gracias a ti, querida Luisa, por invitarme. Siempre estos espacios para mí es también un gusto. Y bueno, yo creo que la nutrición es la base para un buen vivir, ¿no? Siempre la nutrición debería estar adelante de los fármacos y si nosotros ayudamos a los pacientes a entender que la base para mantener una buena salud es una buena alimentación, justamente y tener hábitos saludables, que eso incluye hacer actividad física y evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo, por ejemplo, el alcohol, ayudaría mucho a prevenir por lo menos la cantidad de personas que tienen enfermedades a causa de esto, de estos problemas. Entonces, más bien, muchísimas gracias y bueno, esperemos que haya otra oportunidad para igual informar a la gente sobre la importancia de la nutrición. Ay, me parece excelente. Pues ya aquí ya se abrieron varios temas que ahorita se me ocurrió. Dije, ay, mira, podemos hablar de esto y del otro, ¿no? Me vinieron muchos a la mente en este momento y justamente como tú lo dices, es darnos cuenta de la importancia de la nutrición. Decía por ahí un maestro, dice, si hiciéramos las cosas tan básicas de la vida, tan solo el hecho de pues alimentarte de forma adecuada, hacer ejercicio, dormir bien y tomar agua, fíjate, son 4 sencillas, pero esas tan sencillas que son, que olvidamos hacerlas, ¿no? Y tan básicas y con eso prácticamente cambiarías el panorama de tu vida, de tu familia, de tu país. Y solamente son 4, por mencionar algunas, ¿no? Y que tendrían un gran impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Así es, Luisa. Ay, pues muchísimo gusto, Eli, pues así que gracias a los que en un momento nos acompañaron en esta transmisión y pues somos primerizas, al menos yo primeriza en esta parte y me gustó, me encantó, creo que sí, me está gustando, así es que yo creo que pues igual más adelante pues nos ponemos de acuerdo en la semana y vemos si hay posibilidad de compartir algún tema y pues adelante, ¿no? Desde el punto de vista de otro profesional que vive en otro país, pensaríamos, no, pues es que allí es diferente, allá lo ven de forma diferente, lo tratan de forma diferente, y no, yo creo que todos estamos en esta misma conciencia, en este mismo mundo, y quizás coincidimos en los mismos problemas, y quizás también las mismas soluciones que nos pueden beneficiar a ambos, ¿no? Pues muchísimas gracias, me despido y ahorita tú te despides si quieres también. Y muchas gracias a todos por su atención y nos vemos probablemente el siguiente viernes para seguir compartiendo con ustedes algo más de nutrición. Gracias, hasta la vista. Te toca, Eli. Luego, muchas Okay. Bye bye, hasta luego, nos vemos.